a hablar de tribunales de justicia porque Mariano Rajoy y otros altos cargos del Partido Popular tendrán que declarar como testigos el juicio de la trama Kitchen. Lo había solicitado las acusaciones ejercidas por Podemos y el PSOE. En la lista pues hay nombres como Dolores de Cospedal y algunos más también. Irma Frigenti. Sí, esa lista es larga y suma nombres como el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o el del extitular de Interior, Juan Ignacio Zoido. El juicio, que aún no tiene fecha, todos ellos van a ser llamados como testigos, por lo tanto tienen obligación de decir la verdad. Y ese juicio, que aún no tiene fecha, va a sentar en el banquillo al exministro Fernández Díaz y al que fuera su número 2, Francisco Martínez. La Fiscalía pide para ellos 15 años de prisión. Les acusa de haber orquestado una operación policial ilícita que pagaron con fondos reservados para espiar al extesorero del partido, a Luis Bárcenas, con el único objetivo de que información sensible para el partido que estaba en su poder en la causa Gürtel no llegase a manos de la justicia. Es que uno lo escucha, Marta, y es de no creer, ¿no? Lo que se está investigando es que un partido político desde esa dirección dio la orden, usando al Ministerio del Interior y supuestamente también a la Policía Nacional, para espiar a su propio tesorero, claro, para robarle directamente información en papel y en digital, información que supuestamente pensaba el PP que le iba a perjudicar. Bueno, este es el problema de que la justicia sea tan lenta. Y es que seguimos hablando de esto muchos años después y da rubor que el Partido Popular hable de corrupción cuando tiene encima la que tiene encima, porque todavía la tiene encima, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo evoluciona judicialmente este caso, que es espeluznante, se mire por donde se mire. Estamos hablando de utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de salvar al partido político en el gobierno. Estamos hablando de una barbaridad, que hablamos muchas veces de los rankings en los que queda España en las listas de corrupción mundial, y a mí me gustaría saber qué pasó después de ese caso en ese ranking, porque probablemente bajamos 15 puntos, porque es de república bananera, con todo el respeto a las repúblicas bananeras, ¿no? Es algo, bueno, que todavía no cuesta mucho digerir, y además los que estuvimos cubriendo información política en todos esos años, cuesta mucho digerir cómo se trató de tapar y tapar y tapar, y de mentir y mentir y mentir para tratar de salvar lo insalvable, que bueno, acabó en una moción de censura. O sea, realmente era insalvable lo que pretendieron salvar, ¿no? Que estamos hablando aquí solo del caso Bárcenas ahora mismo, el tema de Bárcenas. Después hubo la policía patriótica contra presuntamente el independentismo, contra responsables de Podemos, que se utilizó la misma estructura. Aquí solo se habla ahora mismo del tema de los ordenadores famosos de Bárcenas. A mí me parece que efectivamente la utilización de los recursos del Estado, en este caso los cuerpos de seguridad, para espiar a rivales políticos, me parece nauseabundo, me parece absolutamente incompatible con la democracia. Para salvarte a ti, presuntamente. Sí, decía Marta, con todo mi respeto a la República Bananera, yo no le tengo ningún respeto a las repúblicas bananeras y desde luego odiaría que mi país se pareciera a una república bananera, y en esto se pareciera a la República Bananera, porque ya no solo es el hecho delictivo, es que fue tan cutre. ¿Os acordáis un señor vestido de cura entrando en la casa de Bárcenas? O sea, es que es una cosa de verdad demencial, parece de Mortadelo y Filemón, sí, vamos. Y lógicamente tienen que declarar la cúpula del entonces PP en un caso que afecta precisamente a la cúpula del PP. O sea, yo creo que la decisión del juez es absolutamente razonable, y es verdad, y en esto coincido absolutamente con Marta, lo que no puede ser es que tantos años después sigamos con este asunto. O sea, la justicia, yo entiendo que es una justicia muy garantista, en España afortunadamente es muy garantista, y por tanto los plazos se alargan, pero no puede ser que después de tantos años sigamos con esto. Esto se tiene que sustanciar mucho antes para que se puedan pedir las responsabilidades que sean exigibles cuando todavía se está en el uso de las funciones. O sea, Ana. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Fijémonos que han pasado por el Partido Popular, estaba Mariano Rajoy de presidente, después Pablo Casado y ahora está Feijóo. Es decir, un poquito más de rapidez sería deseable. A mí me parece nauseabundo los presuntos comportamientos. Ojo que todavía falta un juicio, además, pero que alguien se siente en el banquillo ya en un juicio oral da idea de que los indicios de delito ya son muy serios.
A mí no me gusta culpar a las organizaciones. Es verdad que se cambió la ley y se habló de responsabilidad de organizaciones jurídicas. En este caso estamos hablando del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo tiene todo el derecho del mundo a exigir explicaciones al presidente del Gobierno o a quien considere oportuno, y además es su obligación, sobre las acusaciones de presunta corrupción en su entorno. Tiene todo el derecho del mundo, y el que tenga casos pendientes y el que haya casos pendientes que afecten al partido o a sus responsables en el Gobierno cuando los tuvieron, no le quita facultades para ejercer su labor de oposición. Es decir, hoy el PP tiene todo el derecho del mundo, es más, tiene la obligación a exigir explicaciones, y los tribunales tendrán que dirimir, y el Partido Socialista, que en su momento estaba en la oposición, tendrá que exigir responsabilidades a los que ostentaron puestos tan importantes como el de ministro del Interior o, si procede, el del presidente del Gobierno, porque la forma en la que presuntamente se usó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a mí me parece repugnante. Bueno, por poner un ejemplo muy concreto que está en el sumario, se ordenó a un policía dejar de seguir a sospechosos de terrorismo yihadista para seguir a Bárcenas. Es de una gravedad extrema, y hemos hablado muchas veces aquí de que, a mi juicio, es el caso más grave que ha ocurrido en los 40 y tantos años de democracia, porque desde el propio aparato del Estado se ha usado recursos del Estado, el Ministerio del Interior, toda una serie de policías y altos cargos policiales para obstaculizar a la justicia, para perseguir y vigilar a adversarios políticos y para obstaculizar la investigación de tu propio partido. Es de una gravedad extrema. Se ha tardado mucho, sí, pero eso no ha sido por esporas. Es que, entre otras cosas, ha ocurrido por todas las trabas, toda la ingeniería jurídica que se despliega por parte del propio Partido Popular para retardar todo el proceso. Por último, ¿qué consecuencias tiene esa tardanza? Pues lo dice el auto de ayer concretamente. No podremos saber nunca cuánto nos ha costado. Es verdad. No lo podremos saber nunca, porque dice el auto, eso pertenecía a la fase de instrucción. Se tendría que haber establecido ese cálculo en la fase de instrucción. Ahora ya es imposible saberlo. Bueno, insisto, es de una gravedad extrema. Y por último, respecto a los cambios y a la evolución del propio Partido Popular. Desde luego ayer no era el día más indicado para que en el Senado el portavoz del Partido Popular calificara de banda 3 o 4 veces de banda al gobierno actual. Yo creo que hay que palparse un poco la ropa, hacer bastante más autocrítica y asumir que lo que ocurrió, insisto, es el caso más grave de corrupción política que ha habido en las últimas décadas. Sí, yo me refería concretamente a eso, Jesús, me alegra que lo traigas a colación. Determinado vocabulario en el Grupo Popular, estando de acuerdo contigo en que no se puede criminalizar a toda una institución, a todo un partido, a toda una organización, porque no sería justo. Igual que digo eso, digo que lo que no puede ser es que en este caso también nos quedemos con que el señor X no acaba sentado en el banquillo. Porque yo creo que este es el caso más grave de corrupción junto a los GAL. Para mí es así de grave la situación. Entonces, como quiero ser justa, igual que entonces protesté porque no se llegara el señor X y todo el país se quedara con la sensación de que no se creía que quien estaba al mando tuviera algo que ver, en este caso pasa igual. Yo he estado en muchos desayunos informativos de la señora Cospedal cuando ya estaba esto encima de la mesa y se le estaba poniendo una cara de mártir que no era justa, porque efectivamente nadie se cree que todo lo que ocurrió en el Partido Popular fuera solo dirigido por la señora Cospedal. Nadie se lo cree y, sin embargo, es ella la que ha estado en el banquillo por ahora. Ya, pero estamos en un estado de derecho. Tienes que tener pruebas para sentar a alguien en el banquillo. Que yo no lo pongo en duda. Ojo. Que yo no lo pongo en duda, Ana. Y ojo, si tú eres un responsable público y tu superior te da una orden que no está de acuerdo a la ley, no solo tienes el derecho, sino que tienes la obligación de negarte a cumplirla. Entonces, el que se quiere, vulgarmente decirlo, comer el marrón, pues ahí lo tiene, ahí tiene las consecuencias. Está muy bien que lo digas, pero sabemos cómo funciona la política. Y otra cosa quiero decir, con respecto a lo que decías de la coherencia del Partido Popular en cuanto a, por supuesto, estar en su derecho a hacer todas las críticas que quiera al partido de gobierno. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la coherencia queda coja cuando tú sigues en una sede pagada con dinero negro, cuando todavía
todavía colean determinadas cosas de esa etapa de corrupción de la que tú no te has alejado lo suficiente. ¿Pero en qué punto está lo de la Yo creo sede? que no te has alejado lo suficiente. Porque Casado quería cambiarla, quería quitarla de la calle Génova precisamente para que se deslindase de esa etapa y de este caso, de casos de corrupción, de supuesta corrupción como esta. No, Al final, la sede permanece ese es en el un mismo plan sitio. completamente abandonado. O sea, Sí. se abandonó ese plan. Se vio además que era muy complicado por la situación en Madrid, por encontrar un edificio parecido con esas rentas. Eso es un plan que se abandonó. O sea, eso ya no está ni en la, ni en la vamos. Seguramente lo interesante será ver cómo reacciona el PP cuando hay una sentencia. Claro, Cuando claro. haya una Yo creo- sentencia, la que sea, Exacto. en ese momento a lo mejor le llegará al PP el momento de romper con toda ese esa momento, ¿no? Es decir, ahora pues Exacto. puedes decir, no, ya veremos qué dice la sentencia. pero Yo creo que en la- algún momento alguien tendrá que decir algo sobre eso. Más allá de yo era un diputado y no sé dónde, o yo no sé, en algún Exacto. momento alguien tendrá que decir algo sobre eso y valorarlo, y a lo Vamos a mejor ver, será ese momento en el que puedas dar ese paso. La actual dirección del PP no tiene nada que ver con lo que pasó entonces, no tomaron ninguna decisión sobre ese tema, pero obviamente no pueden estar al margen, tú no puedes estar al margen de tu pasado, es decir, es una institución en la que no te La puedes... institución sobrevive a las personas. Sobrevive, entonces en el Sobre momento todo que haya con los sentencia, yo partidos, creo sobre que el PP actual tiene que ser es muy claro y muy enérgico en condenar unos hechos que fueron, lo hemos dicho todos aquí en la mesa, y creo que hay conciencia general, que fueron especialmente repugnantes. Oye, o sea, que tengo una fueron buena especialmente noticia graves. para vosotros. ¿Tienes buena noticia? Sí. Tengo una A buena ver. noticia. Que vamos a tener una apertura del año judicial en condiciones. Isabel Pérez